Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy traemos una compilación de 2 videos que publicamos en el pasado que hablan de 3 ciudades en Estados Unidos. No son ciudades como decir, qué sé yo, Nueva York o Nueva Jersey, o por ejemplo decir Los Ángeles, San Francisco, sino que son ciudades que por alguna razón están como en el olvido, pero que cuentan una historia. Y también aprovechamos de traer de vuelta pues el tema de Tartaria. Para aquellas personas nuevas en el tema, que lo hayan escuchado por algún lado, nosotros tratamos de tocar ese tema de una manera quizá diferente a otros creadores de contenido. Sabemos que hay una narrativa de decir que en Asia, en lo que es Mongolia y China, hubo una área llamada Tartaria que representó un imperio. Todavía está como a discusión, ¿no? O a debate si fue que existió o no existió. Sin embargo, cuando empezamos a escuchar ese tipo de temáticas, nosotros empezamos a aplicar el tema de Tartaria a revisionismo histórico. Entonces, con eso en mente, hay indicios en América, por ejemplo, en este caso en el continente de América, de pues, civilizaciones bajo tierra, subterráneas, ¿no? Que estuvieron antes de la civilización moderna. Y en lo que sí nos resuena con el asunto de Tartaria es que quizá un evento o diferentes eventos marcan como un reinicio, ¿no? Y el hecho que hayan construcciones subterráneas o enterradas llama la atención. O sea, ¿por qué había ciudades o estructuras debajo, ¿no? Pareciera que las ciudades ya tenían como su diseño en cuanto a las calles, ¿no? Y se construye encima. Entonces, no estamos diciendo que este imperio del que se habla de Asia está en América, sino de que las evidencias muestran que otra civilización, no sabemos cuál civilización o qué nombre llevaban, pero que había una civilización anterior. Todas las evidencias apuntan a eso. Entonces, estas 3 ciudades, lo que es Asheville, que es una ciudad donde pues yo personalmente resido y es una ciudad pues importante de lo que es el estado de Carolina del Norte, llama mucho la atención. Acá se localiza una de las mansiones más grandes de Estados Unidos de la Edad Dorada todavía, que está abierta al público como tipo museo, ¿no? Ya hemos hecho videos en el canal. Luego tenemos Detroit, que como ustedes pueden ver está en medio de los Grandes Lagos. Lo curioso es que muchos mapas antiguos en esta parte de Norteamérica no dibujaban esos grandes lagos, como queriendo decir que quizá no existían antes y algo pasó con el agua y se formaron, ¿no? Entonces es interesante que Detroit guarda mucha historia y pues hablaremos de esa ciudad y qué conexiones podemos hacer con su pasado, ¿no? Y todo ese tipo de edificaciones abandonadas o la ciudad como tal en abandono. Y después hablaremos un poco de lo que es Kansas City, porque hay unas fotos después de la guerra civil norteamericana que muestran niveles de tierra tapando grandes edificios. Bueno, la pregunta que formulamos es, ¿la guerra civil norteamericana fue algo entre 2 bandos o más bien fueron misiones de expediciones para ver cómo estaban los terrenos, ¿no? Entonces, esas 3 ciudades forman parte de esta compilación que les traemos para hoy. Así es que, sin más preámbulo, empezaremos con los videos. And the developers didn't realize the significance of what they'd find in the basement and how it would spark their creativity. This just kind of jumped out at us. This giant tunnel in the basement made its history clear. The Pax Tavern basement features an old entranceway to a tunnel system that was used to run bootleg liquor underground between downtown Asheville buildings. The entrance features 2 heavy iron doors. Stuart Coleman gave us a tour. This tunnel here, it had access to a series of tunnels on the other side, and it had a double locking mechanism that locked. You lock inside? You lock yourself in and you lock other people out. So these tunnels, were they really a secret to the authorities, or were they a secret officially, but everyone knew what was going on down here? They were not secret because they run even under the Masonic Temple, and they run up here in front of the Biltmore building, and they discovered them in the park when they were redoing the vitalization of the park. There was a series of 4 tunnels that crossed over each other, and they were severed also by utilities. The tunnel system did not survive Asheville's 20th century modernization. Only the entrance at Pax Tavern and probably a few other buildings in the immediate neighborhood might have doors or other evidence that such tunnels existed. And to think, this entrance that somehow survived last century's progress got a second life from a 21st century date with urban renewal efforts, thanks to a really bad recession.
Hoy les hablaremos de la ciudad de Asheville, una de las ciudades más importantes del estado de Carolina del Norte, donde resido. Hace poco hicimos una visita y obviamente sacamos fotos que queremos compartirles más adelante en el video, pero queríamos hablarles de la importancia que tiene esta ciudad. Así como vieron en el video introductorio, al parecer hay una estructura subterránea de túneles y uno de los señores menciona el templo masónico y quería agregarle lo del video, bueno, ¿qué se sabe más de este templo masónico? Y dice acá que desde su construcción en 1915 ha habido rumores de un túnel secreto debajo del templo masónico de Asheville. El año pasado, el investigador paranormal Joshua Warren se propuso encontrarlo. Investigó el sótano del templo usando pequeñas cámaras y sensores térmicos para buscar diferencias de temperatura del aire que indicarían un túnel. Cree que pudo haber encontrado lo que buscaba. Bajo una sección anormalmente desigual del piso, en una cámara, donde los masones alguna vez tuvieron su propia bolera privada, un espacio para jugar bolos o boliche. De hecho, eso nos recuerda a nuestra visita a la mansión, de la cual les vamos a hablar brevemente. Dice acá que explorar más a fondo requeriría una excavación arqueológica en los cimientos del templo masónico, que hasta ahora ha denegado la solicitud. Ya eso nos dice mucho de por qué tienen que proteger esa parte subterránea. Entonces, con Google Earth les voy a mostrar más o menos dónde es que está esta ciudad y 3 ubicaciones muy importantes para que más o menos se den una idea. Carolina del Norte es este estado con salida al mar, y en el lado oeste del estado está la ciudad de Asheville. Esta ciudad tiene una particularidad porque varios de los robber barons o gente adinerada de Nueva York, de la edad dorada de la que hemos hablado en el canal bastante, por alguna razón se van de Nueva York y andan buscando nuevas experiencias, así pongámoslo entre comillas, pero en esas nuevas experiencias o nuevos horizontes llegan a este lugar, a Carolina del Norte, a Asheville. Hoy vamos a hablar del centro. Aquí tenemos la mansión, es lo que nos da el Google Earth. La mansión está ahí. La arquitectura por sí sola llama mucho la atención, como lo presentamos en nuestro video. Entonces, aquí tenemos la mansión del cual uno de los Vanderbilt, una familia muy adinerada e involucrada en la industria de ferrocarriles, uno de los hijos de ellos se viene para Carolina del Norte y se le ocurre pues construir esta mansión. En el video obviamente desarrollamos que suena más un encubrimiento. Eso es en una montaña, posiblemente la montaña cubría la mansión. Entonces tenemos en el mapa la mansión, y en el video introductorio menciona el señor que esos túneles pueden ir de la taberna de la que están hablando hasta acá, hasta la Biltmore, y también al Masonic Temple o al templo masónico. Ahí está la foto del templo masónico, muy llamativo en su estructura. Entonces este lugar tiene túneles que conectan a la taberna del video, y de la taberna también se puede ir hasta la mansión Biltmore. Entonces es increíble la distancia. Estamos hablando de 6 kilómetros. Con esto en mente vamos a ir un poco a la historia de esta ciudad. Dice que en 1784 un joven pionero, William Davidson, su esposa e hijos trasladaron sus pertenencias a través de las montañas Blue Ridge para establecerse en lo que ahora se conoce como el condado de Buncombe, convirtiéndose en la primera familia de colonos en el área. Ahora, que hay algo interesante de esta historia. Los Davidson vivían en Christian Creek, en el área del Valle de Swannanoa, conocida como Edenland, la tierra del Edén. Ahora voy a hacer una pausa y les mostraré un pequeño segmento de nuestra serie Atlantis 5, donde los Space Busters hablan de que los atlantes a esa primera tierra le llamaban la tierra del Edén, como marca de la primera en encontrar después de estar huyendo de su tierra natal. Regresemos a la vieja historia de Moisés. Moisés y los israelitas fueron expulsados de Egipto. Viajaron a la tierra prometida, a la tierra del Edén, situada en la tierra santa. Allí se convirtieron en la gente del Edén. Más tarde, el símbolo de su pueblo
se convirtió en la cruz en la que murió su antiguo rey Yeshua. En el año 800, tuvieron que abandonar Tierra Santa debido a las inundaciones masivas. Después de un tiempo, la gente del Edén aterriza con sus barcos en el norte de Europa. Allí pusieron un pie en el suelo y lo llamaron Edenland por su pérdida. Ahora, volviendo al artículo, después de ver este video de Spacebuster, dice acá que la proliferación de estas granjas llevó a un acto legislativo iniciado por el coronel David Vance y Davison, que estableció el condado de Bucombe el 5 de diciembre de 1791. Lo que ahora es Pack Square se jactaba entonces de un pequeño juzgado de troncos. Estamos haciendo una traducción de Google Translate, lo que están hablando que lo que es la corte o el del juzgado, en este caso, era hecha de troncos o de madera, y nos hablan del Pack Square. Les voy a enseñar una foto de ese lugar. Cuando estos colonos llegan, simplemente había un edificio ahí de madera donde era la corte, digamos que suprema del condado. Eso es lo que se ve ahora. Estos dos edificios llaman la atención, pero ese es el Pack Square según la historia, ¿no? Ahora, dice por acá, la fundación del condado llevó a John Burton en 1793 a establecer un gran asentamiento de concesiones de tierras estatales que llamó Morristown. Aquí se habla de que hubo pues una distribución de tierras a un buen precio, de estatales llegaron a ser a manos de gente privada en este caso, ¿no? Luego dice que el final del siglo XIX trajo la nueva industria ferroviaria, un futuro completamente nuevo y esperanzador a Asheville. En 1880, un joven aristócrata de Nueva York visitó Asheville con su madre para ver lo que describió más tarde como el lugar más hermoso del mundo. George W. Vanderbilt compró 125,000 acres y eventualmente construyó lo que ahora es la residencia privada más grande de Estados Unidos, Biltmore. Entonces, esto de la industria ferroviaria pareciera que en el momento que la élite supo que había acceso a algo antiguo y para quizás saquear lo que había antes ahí, encubrir, entonces construían sus líneas ferroviarias hacia ese lugar. Bueno, la historia nos cuenta de que construían, pero al parecer también saqueaban y extraían. Hay algo también a considerar, la conocida guerra civil estadounidense. Acá en el canal hicimos un video de que si fue batalla o cataclismo. Pareciera más que fue un cataclismo o algo en la tierra y lo encubrieron como guerra. Ahora, según la historia oficial, nos dicen que la batalla de Asheville, que fue una de las últimas de toda la guerra civil que toma parte en los primeros años de la década de 1860, dice por acá que durante el último mes de la guerra civil estadounidense le llamaron expedición a Asheville. Cuando yo leo expedición, suena como que, ok, exploradores vayan, busquen qué hay y nos avisan, pero no me resuena nada como a dos bandos peleando. En este mapa nos dan como la altura de las montañas o la deformación geográfica. Asheville está aquí. El relieve nos dice mucho. Pareciera que el río o esta parte tuvo que haber sido modificada, quizá un río vino, cayó, algo tuvo que haber pasado con esta tierra que se movió y eso forzó a la gente a moverse, ¿no? Y ustedes van a ver que aquí Asheville está como al lado, como en un lugar, digamos que seguro, al borde de donde quizá pasó algo y quedó como intacto de alguna manera. Entonces al llegar ahí, personas como Vanderbilt lograron encontrar quizá cosas cubiertas en tierra y de ahí entonces fundaron sus ciudades, compraron sus tierras y supuestamente construyeron sus mansiones. Ahora, con esto del evento de Mudflood que se habla mucho en las investigaciones de Tartaria, lo cual podría estar conectado, quiero mostrarles unas fotos de otra ciudad en Estados Unidos antes de mostrarles las fotos que quiero compartirles hoy. Es un lugar que se llama Kansas City, de hecho fue un estado en el que yo viví y por eso se me hizo muy familiar. Creo que esas son las fotos que me han sorprendido más de lo que se habla como Mudflood o como inundación de barro. Se las voy a mostrar una por una, vamos a estar comentando. Dice por acá que es 1870, vean
el tamaño de tierra y el tamaño de edificación que está cubierto o que estaba en su profundidad, ¿no? Debajo de la tierra. Los carruajes de este tipo, muy comunes en la historia estadounidense, de que fueron colonos que llegaron, lo cual siempre se ha cuestionado porque sus herramientas eran muy limitadas, ¿no? Esta es la que quería enseñarles. Como pueden ver, aquí la tierra está hasta arriba, ¿no? Entonces muy posiblemente, aquí se ve como cortado también el edificio, quizá estaba a este nivel. Lograron escarbar la tierra todo lo que pudieron y quedó esto, ¿no? Y quizá le agregaron más, pero esta altura de la tierra llama muchísimo la atención. De esto que se habla como el mud flood. Acá otra más, la altura del terreno o la tierra a la edificación. O sea, queda muy claro que quizá esa era la altura, ¿no? Y lo que hicieron estos colonos fue quizá identificar un lugar, digamos, que tuviera potencial. Y su misión fue quitar toda la tierra posible y escarbar a ver qué edificación podía rescatarse, ¿no? Otra más. Esto fue compartido en un grupo de Tartar en inglés. Dejaré el link también en la descripción para que ustedes puedan ver las fotos. Quiero mostrarles lo que las fotos que saqué de Asheville. Aquí tenemos la ciudad, como les decía. La mansión Biltmore está acá abajo. Aquí está el templo masónico y acá está el centro de la ciudad, Asheville. Esto fue una iglesia que pues me llamó la atención. Se ve la inclinación del terreno y pues llama mucho la atención el diseño, las antenitas estas con su cobre quizá. Ese es el obelisco de la ciudad, que lo veremos ahorita en unas búsquedas que hice. Cuando nos vamos a fotos antiguas, aquí lo tenemos. Está este edificio muy interesante. Lo que me llamó la atención en aquel momento que saco la foto es que se ven que son dos cosas diferentes. Esos dos primeros pisos y esos de arriba, diferente color. Y cuando me voy a las fotos antiguas, vemos algo así. Que sí había quizá una parte que quedó y lo que hicieron fue agregarle todos estos pisos de arriba, pero la parte principal, los tres primeros pisos sí estaban y lo que hicieron fue construir el resto. Aquí vemos que está desnivelado completamente. Aquí hay un acercamiento de la parte de arriba. Estos diseños son bastante interesantes. Este fue una de las que les enseñé al principio, uno de los edificios municipales que llaman la atención. De lejos lo tomé así, y luego algo más cercano de esta torre, muy interesante. La verdad no sé lo que fue esto. Parecieran quizá tubos de órgano. Luego otra foto de ese lugar, uno de los edificios municipales. Se puede ver quizá que esto fue lo que quedó, ¿no? Este primer nivel y después le agregaron quizá esta segunda parte arriba, ¿no? De hecho, esta foto es por el frente y la foto por detrás es acá, que se puede ver que es un gran nivel del que está cubriendo la tierra, que no se puede ver en el frente. O sea, este edificio tuvo que haber sido más alto, quizá el nivel era más plano, como toda ciudad pareciera que va en subida y hay una parte que está como más arriba, como si fuera una colina, ¿no? Ese es el edificio de la policía. Ese es el mismo edificio viéndose de otra manera. Estamos hablando de 3 pisos, pero sus gradas quizá llegaba hasta acá y era nivel plano en el pasado. Luego otros edificios que me encontré de camino en la ciudad muy interesantes. Quizá este era lo que quedó y lo de arriba fue agregado. Esto fue algo muy interesante porque era un ladrillo muy antiguo en comparación a otros y un edificio muy descuidado, lo cual me decía que pues era antiguo. Vean aquí el desnivel que hay y ya después hice un acercamiento. Después hice un acercamiento de la antena, lo cual el patrón ha sido que los convierten en estantes de banderas. En este caso pues dejaron la antena ahí, ¿no? Luego aquí está un acercamiento del desnivel que les explicaba. Aquí se ve que unas son puertas, otras se convierten en ventanas ya cuando están como en el borde. Ventanas selladas con quizá un ladrillo más moderno. Y esta parte que quizá fue que estaba ahí es un ladrillo diferente, ¿no? La única iglesia católica del centro, basílica le llaman, St. Lawrence, y obviamente se deja ver el desnivel que hay acá con esta bajada.
Por acá otra vista donde se puede ver el desnivel. Por acá la parte de atrás se puede ver que era muy alto, o quizá llegaba hasta aquí, después en algún momento de la historia le agregan. Quizá estamos hablando de niveles de construcción, de encubrimiento. Acá otra más cerca de cómo se ve lo que era ventana o puerta, ya no es, está sellada. También estamos viendo uno de los pasillos afuera, que me tomé la libertad de grabar para que ustedes más o menos vean cómo se ve esa parte. Sí notaba yo que mi altura con la altura de las aberturas tipo pabellón eran bajas en altura, entonces quizá era más hondo antes o más profundo, o lo tuvieron que hacer así para que se viera como parte de la misma estructura, pero igual me quedó la pregunta. Ahora por acá otros edificios que vi muy interesantes, como este de acá. Hay unos leones que son como guardianes con una puerta enorme. De hecho tomé un acercamiento más por acá, muy interesante. Estas puertas llaman la atención, ¿por qué tan grandes? Luego, aquí está otro lado de ese mismo edificio, la puerta enorme. De hecho ustedes pueden ver con el tamaño de una persona lo enorme que son, con las ventanas o los tipos de ventanas que hay. Por acá una más, este es como un edificio federal que llamó la atención. Ven aquí la inclinación que hay. Y el edificio, se nota que acá no hay ventanas casi, pero acá sí se ven. Acá un acercamiento del frente, 3 puertas. Y este último que quiero cerrar es una iglesia bautista. Tiene una cúpula muy interesante, que es un acercamiento de la misma. Estamos hablando de 6 columnas, las puertas enormes. Ahorita les muestro un acercamiento más allá. Aquí los ventanales enormes. La verdad que llama la atención una iglesia así en esta ciudad. Y por acá lo que puede, digamos, captar de la entrada. Y con eso terminamos el tour de esta ciudad que se llama Asheville, que tiene más que evidencias de que tiene una estructura subterránea. No la quieren revelar, el templo masónico no quiere pues ceder a que se haga una excavación. Vemos estructuras como estas que les estoy mostrando, muy interesantes, que llaman la atención y que pues levantan la pregunta: ¿cómo llegaron ahí? ¿Por qué construyeron de esa manera? ¿Será que quedaron algunas partes y le agregaron las partes, digamos, superiores en un momento para que quedaran igual? La verdad que es una ciudad muy interesante donde la gente de Nueva York, los Robert Barnes, supuestamente huyeron y encontraron acá pues descanso, entre comillas, pero para mí fue otro tipo de riqueza donde podían más encubrir, y es una ciudad muy interesante. Así es que aquí dejaré el video. Hoy les hablaremos de una ciudad, la ciudad llamada Detroit, en Estados Unidos. Esta ciudad tiene una particularidad, es una ciudad abandonada, como veremos más adelante. Una ciudad con características limítrofes, cerca de Canadá y también cerca de los grandes lagos en Estados Unidos. Aquí tenemos una foto de lo que es pues el skyline actual. Uno diría pues bueno, una ciudad con rascacielos, muy cuidada en el trayecto del río. Un poco de la historia de esta ciudad dice que se encuentra en el río Detroit, que conecta los lagos Erie y St. Clair, frente a Windsor, Ontario, Canadá, que fue lo que estábamos hablando. Dice por acá, fue fundada en 1701. Esto es según la historia oficial, ¿verdad? Los últimos 400 años. Para atrás, obviamente no nos dicen. Fundada por un francés comerciante, ese señor, Antoine de la Mothe Cadillac, quien construyó un fuerte. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Construyó un fuerte o será que se lo encontró en el río? Y obviamente le dio su nombre en honor a un patrón. La palabra francesa Detroit significa estrecho. En el siglo XX el nombre de la ciudad se convirtió en sinónimo de la industria automotriz estadounidense. Detroit llama la atención quizá en el mundo porque fue una productora de carros o automóviles en su tiempo, ya no lo es. Así es que tenemos esta introducción inicial de Detroit. Aquí tenemos bastantes cosas para compartir en este video. Una es esta. Como pueden ver, esta fue una foto que se compartió en grupos de Tartaria, donde vemos la gran diferencia. Lo que fue una calle hace 100 años y lo que es ahora el abandono. Y como pueden ver, el tipo de edificación llama la atención. Antenas por acá, otra antena por acá, el tipo de ventana. Vamos a irnos a la historia un poco más de Detroit. Acá tenemos la foto de nuevo.
Por acá dice que en 1905 Detroit se convirtió en la capital de territorio de Michigan recién creado, o sea, hace 200 años la ciudad, digamos, actual se fundó. En ese mismo año, ¿qué pasó? Un incendio destruyó muchos edificios y hubo que reconstruir el pueblo. Para los nuevos en el tema de Tartaria, hay una corriente de investigación la cual pues liga que varios incendios en Estados Unidos y en otras ciudades en el mundo tienen esa particularidad. De repente se fundan y luego no pasa mucho tiempo cuando de repente un incendio destruye toda la ciudad. Y es interesante porque actualmente cuando vemos un incendio, la verdad que no pueden destruir toda una ciudad. Sin embargo, la historia oficial sí nos cuenta que destruyen toda una ciudad. Ahora, con esto del incendio, aquí tenemos alguna información que encontramos en periódicos antiguos. Este es un artículo de 1908 hablándonos 100 años antes. Acá marcamos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que entre todo el incendio, 2 edificios quedaron a salvo, que se mantuvieron en pie. Luego que había un asentamiento de 104 años, quiere decir que antes de ese incendio ya había un asentamiento ahí por 100 años y de repente pues sucede el incendio después de fundar la nueva ciudad que conocemos como Detroit. Dice por acá que era un pequeño pueblo francés y que muchos de los edificios estaban construidos de madera. Dice muchos, pero no todos. ¿Será que pues construyeron casitas arriba de edificaciones que estaban o ya habían edificaciones ahí? Y estas 2 que se quedaron pues eran de un material resistente. Bueno, eso siempre quedará como pregunta. Interesante que le ponen el adjetivo de espectacular a las flamas saliendo entre las estructuras inflamables. No sé si esto lo hicieron con un asunto como de estarse divirtiendo viéndolo, de recrearlo quizá, pero bueno, llama la atención de usar ese adjetivo. Más adelante, varias de la gente que supuestamente estaba refugiándose de ese incendio, se refugiaron, por acá dice, en tiendas como de campaña, en la fortaleza de la cual vamos a hablar más adelante. Dice que los pequeños niños y la gente enferma y ya anciana tomaron refugio incluso con gente que era granjera, a los lados del río. Más adelante dice acá que aquellos que controlaron el destino o los destinos del pueblo. O sea, el que escribió esto lo habrá hecho con conocimiento de cosas porque dice que los que controlaron los destinos del pueblo. Entonces hay gente que controla el destino del pueblo. ¿Serán los de las sociedades secretas o más bien decir sociedades discretas? Dice por acá que durante los años inmediatamente que los americanos o los estadounidenses ocuparon Estados Unidos, que estas personas que controlan el destino, las personas los describían como no progresivos, o sea, como que muy lentos para construir, no había progreso. Sin embargo, apenas sucedió el incendio que pasó, se reconstruyeron de su pueblo en ruinas rápidamente. Entonces hay como una contradicción, ¿no? Tienen esta noción de que pues no hay que alertar el progreso, no hay que construir, se viene un incendio y ahora sí logran construirlo rápido. Entonces aquí una de las pocas ilustraciones, retratos del incendio. Es interesante, la gente aquí como que vive su vida normal caminando con un perrito, la gente pues viendo un espectáculo quizá, pero ven que el pueblo se está quemando, pero igual se ve un pueblo pequeño, ven las partes como de madera, entonces vemos una contradicción porque mientras el fuego pasa pues la gente está como muy tranquila. Es un retrato que no refleja pues digamos que la emergencia del momento. También sabemos que la bandera de Detroit pone el fuego o ese incendio al lado izquierdo de estas 2 damas. Entonces ese incendio marca digamos que el inicio de lo que conocemos hoy como Detroit. Pareciera que fue como un reinicio y la historia obviamente no nos cuenta todo y aquí estamos tratando de leer entre líneas. Ahora, algo interesante de Detroit, si ustedes van y buscan lo que es la demografía de Detroit, actualmente la mayoría de personas que viven en esa ciudad son de raza negra. 77%, casi el 80% de esa ciudad es de gente de raza negra. Ahora, ¿cómo fue que llegaron ahí? ¿Por qué están ahí? Bueno, aquí buscamos más documentos. Dice que cómo los negros se mudaron dentro y fuera y alrededor de Detroit. Eso es un estudio, por cierto, del 2021. 23 de febrero, hace un año más o menos. Se le ha llamado la Gran Migración, un movimiento de millones de afroamericanos desde el sur de los Estados Unidos hacia el norte y el oeste. Comienzan a principios del siglo XX. Ya hay iglesias, escuelas, instituciones y empresas aquí para recibirlos. Ok, bueno, eso tiene sentido si es que están haciendo la migración. La primera comunidad negra de los años 1700 y 1800. Aquí vamos a hacer una pausa. El texto lo pasa rápido, pero nos dice, un momento, ya había comunidad de raza negra en ese lugar, en esa ciudad, en 1700 y 1800. Bueno, al parecer sí, porque habían ayudado a establecer una fundación de iglesias, escuelas, empresas y otras instituciones para abordar muchas de las necesidades de los afroamericanos que llegaban del sur. Vean que acá
no se hace la distinción, se dice comunidad negra y acá se dice afroamericanos, o sea, son dos grupos diferentes, son los mismos. La historia oficial nos dice que hubo una gran migración a inicios del siglo XX, pero también nos dice que ya habían comunidades de raza negra antes. Pareciera que ya los asentamientos de ese lugar tenían personas de raza negra y no necesariamente esclavos o descendientes de gente que se llama supuestamente esclavo. Si seguimos más por acá, en el incendio nos hablaron de una fortaleza. Bueno, esa fortaleza hoy en día se ve así. Ven que está como encima del nivel de la tierra, hay un edificio en el centro y supuestamente está abandonado en este momento, como muchas cosas de Detroit, por cierto. Vamos a ver muchas de las estructuras antiguas que han sido abandonadas. Es una ciudad que el gobierno de Estados Unidos al parecer no le preocupa, sin embargo hay cosas que nos dejan pensando. Y van a ver que aquí está Detroit, lo que es la foto que les enseñamos, los rascacielos o el skyline, y esta fortaleza se encuentra en esta parte de Detroit, igual cerca del río. Algo muy común que hemos visto, que las fortalezas o los fuertes se ubican siempre cerca de un cuerpo de agua, en este caso el río, puede ser hasta un lago, un mar, pero bueno, ahí está la fortaleza como la podemos ver, aquí está el edificio. Ahora, esto de Detroit, para que se den una idea, tiene por acá mucha cercanía a lo que son los grandes lagos de Estados Unidos, que es este hueco de agua o este cuerpo de agua que está acá, como pueden ver. Esto es como el límite de Estados Unidos con Canadá. Como pueden ver, estos lagos, como lo hablamos en uno de los videos del reseteo acá en el canal, en varios mapas antiguos no existían o no los dibujaban. Entonces la pregunta está, bueno, ¿estos cuerpos de agua se formaron recientemente en los pasados 400 años y muchas de las ciudades tuvieron que reajustarse por lo mismo? Bueno, seguiré haciendo la pregunta, pero para que tengamos un contexto más de Detroit, muy cerca de los lagos, y en invierno es muy común ver también mucha nieve, porque estos lagos son parte de las corrientes de nieve y de frío que suceden por esas partes de Estados Unidos. Ahora, si vamos y hacemos una búsqueda normal de lo que es el abandono en Detroit, vemos fotos como esta. O sea, claro, los rascacielos, lo que es la parte corporativa, muy bien cuidada. Sin embargo, el resto de la ciudad completamente desalojada o desolada o abandonada. No hay interés como de darle un desarrollo al resto de la ciudad. Esto fue la fábrica de carros o de automóviles de la década de los 60. Aquí tenemos una foto antigua. Esto es de un artículo que tomamos aquí que se llama De la bulliciosa fábrica a la monstruosidad abandonada, la historia de la antigua sede de lo que es American Motors Corporation en Detroit. Dice por acá que el edificio no siempre estuvo desolado, devastado y silencioso. Fue diseñado, esto siempre queda de duda, y construido en 1927, o sea, más o menos hace 100 años, como una nueva fábrica y edificio administrativo para Kelvinator Corporation, un exitoso fabricante de electrodomésticos en Detroit. Entonces empezó como una fábrica supuestamente de electrodomésticos. Acá una foto. Y más adelante pues acá hay unos documentos de los productos que vendían en los periódicos, de la refrigeradora Kelvinator y otras cosas que ellos vendían también, de 1920. Más o menos es una foto antigua del lugar. Van a ver que está la edificación. Dice por acá, durante la Segunda Guerra Mundial, Nash Kelvinator se involucró en la fabricación. En tiempos de guerra había que hacer materiales y artefactos para eso, y que en el 54 Nash Kelvinator se fusionó con Hudson Motors para formar American Motors Corporation finalmente, la planta que está en ese lugar. Entonces fue la foto que les mostramos al principio de este artículo. Para 1960 la compañía vendía alrededor de 486,000 automóviles al año. Y aquí otra representación a manera de retrato de la fábrica de carros. Ahora, eso es una vista de frente más actual. O sea, y ahí podemos tener una idea de cómo se ve. Ven acá cómo se ve el abandono en la parte del suelo. Pero la estructura llama la atención porque tenemos una torre que está al frente con su antena, nivel, cuadrado y después ya todo, ¿no? Como que evoca una antigua fortaleza, un lugar de protección quizá. Parece a veces difícil imaginarse que decidieron pues construir un lugar así para solamente electrodomésticos y después quizá tuvieron que buscarle una excusa más y bueno, para los automóviles necesitamos un lugar más grande y obviamente usámoslo, porque quizá tal vez no estaban ni usando espacio para lo que estaban haciendo. Otras edificaciones que llaman la atención, por acá está el Central Station, aquí tenemos algunas fotos del sitio Atlas Obscura. Como pueden ver, estas fotos nos muestran edificaciones bastante llamativas, como que pareciera que ya había un nivel de construcción que se nota más antiguo y decidieron después construir una segunda parte, digamos que más moderna. Por acá fotos del interior del lugar que de verdad bastante
abandonado, pero vemos que muestran como capas, ¿no? Como que había una capa anterior a la que cubre esta de adentro. Esta es como la narrativa de Detroit, la verdad. Todo está abandonado. Vemos las columnas, fotos que llaman mucho la atención. Por acá otra más. O sea, esto es lo que se ve en Detroit abandonado. En algún momento en la historia fue algo. O se intentó ser algo. Un poco más de fotos por acá. Muy reveladoras del estado de abandono y de lo que algo fue. Interesante se ve acá. Vean el primer nivel que les estaba comentando y después este otro que sí se ve como un agregado. Uno más. Se puede ver el abandono de la ciudad un poco mejor. Y pues los niveles que están en la parte de abajo en el primer nivel y después lo que está allá arriba. Todo indica que esto fue lo que pasó. Ahora lo que está aquí abajo, que casi se ve como enterrado, es la pregunta: ¿qué había antes ahí? ¿Qué nada más? Bueno, esa es la Michigan Central Station en Detroit. Luego por acá tenemos una iglesia católica que no podía faltar en todo esto. Se llama la iglesia de San Agnes. Esa es la foto antigua de la iglesia, lo que es ahora. Supuestamente aquí están los arzobispos decidiendo que ese era el lugar para construirla, lo cual queda duda, pudo haberse tomado en algún otro lugar. Supuestamente esto ya existía en otra parte de la ciudad y era la pequeña iglesia, y que mientras estaban ahí se decidió construir la otra en el otro sitio. Y aquí está una foto ya más antigua. Por acá nos enseñan ya fotos más modernas, a como vayamos viendo en el tiempo. Acá lo que es el interior de la iglesia, ya lo más moderno, como pueden ver acá la hierba que cubre del abandono. Acá ya se ve pues que al parecer la gente puede entrar ahí no hay supervisión de nada, un abandono completo. Luego este es el interior dice que por acá la parte del coro que supuestamente estaba y después fue como desalojado. Ya el piso pues en mal estado con este arte en él. Aquí ya vemos un poco más de abandono, el órgano o las partes de los órganos. Pues esta foto es un poco más moderna y aquí podemos ver que es del 2011, ya con agua incluso en un lado de la iglesia. Y ahora sí nos podemos dar cuenta que esto fue en 2009, 2011 y ahora quién sabe cómo está. Pero sí se ve que el abandono ha sido progresivamente a que ahora pues no queda casi nada o está muy abandonada. Luego, ¿qué más hay en Detroit? Está esto que se llama el Old Wayne County Building. Ese es el tipo de edificio que estaba ahí. Nos recuerda mucho de lo que vemos en Nueva York. Vemos la antena allá arriba. Vemos esos estandartes con sus banderas. En muchas de las investigaciones se ha hablado que estos eran pues un tipo de varilla con cierta característica energética, pero les dieron el uso de poner banderas. Lo vemos acá en una vista más lejos. Acá un poco el arte en lo que está. Después otro lugar es el Museo de Arte, una estructura no muy habitual para una ciudad como Detroit, ¿no? Más adelante vemos fotos como esta. De verdad que llama la atención por no seguir el patrón de los edificios que hemos visto antes. Después tenemos esta otra, vemos las ventanas acá, o sea, incluso podríamos hasta deducir o preguntarnos si aquí había un nivel antes y se tuvo que recurrir a la ventanita pequeña que pues encubre todo un sótano, una estructura subterránea, ¿no? Entonces este sería el Museo de Arte de Detroit. Uno más, el Teatro Bonstelle. Aquí vemos unas estructuras de este teatro. Un órgano, pareciera, estructura de órgano. Al parecer esta cúpula fue agregada y lo que estaba abajo ya estaba o era parte de, por acá, Templo de Betel. Aquí se ve cómo están construyendo la cúpula, pero vemos que hay como ladrillo ya acá. Y como que lo están encubriendo, ¿no? Con alguna capa. Como pueden ver, este señor está como en un nivel y el domo o la cúpula se está construyendo. Pareciera que esa parte fue agregada de algo que ya estaba construido, porque si vemos aquí como un nivel, ¿no? En el cual quizá él estaba ahí de pie y la cúpula era la que estaba siendo construida. Y ese sería uno de los últimos edificios que les presentaremos en este video. Se llama The Guardian Building. Como pueden ver, la arquitectura llama muchísimo la atención por sus colores y las formas geométricas, lo que parece un ventanal. Pero voy a pasar las fotos para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Característica colorida y la forma geométrica de las paredes es bastante llamativa y bastante intrigante, ¿no? Ahora, esto como que evoca un poco el Medio Oriente. Unos inmensos arcos, ya los veremos. De hecho, las fotos, como pueden ver, logran tomar no todo el tamaño, toda la altura. Solo captan unas partes donde cabe la fotografía. Luego por acá está la parte de afuera de la entrada. Como pueden ver, la altura es la altura de una persona normal. Pero esto se creó ahí en Detroit, con dos
figuras como guardianes en la puerta. Comparar el tamaño de los ventanales en comparación a las ventanas que están muy subterráneamente. Aquí otra foto más como de panorama de adentro de la edificación. Una más como de la entrada en el lobby. Vean que hay como una ventana más o puerta más subterránea y otra más arriba, ¿no? Al parecer sí había como un nivel que probablemente está subterráneamente. Esta foto es muy reveladora y con esto terminamos este edificio. Vean que hay como una base de un diferente color y este sí pareciera que es un agregado al edificio de lo que es hoy el Guardian Building. Entonces esto sí revela que quizá hubo un nivel bajo ya construido antes y se construyó sobre él. Y para cerrar esta presentación de Detroit, tenemos algo que nos llamó mucho la atención. El Centro Islámico de América. Se toma el título de que en todo Estados Unidos este templo es el principal. Y qué casualidad que esté en el área de Detroit. Vamos a ver acá en el mapa, donde tenemos, como les enseñé, la ciudad de Detroit. Acá está la fortaleza. Hicimos el cálculo más o menos con Google Earth. Al centro de la ciudad son más o menos 15 kilómetros. Ahora, eso no es todo. Se nos hizo muy interesante que haya presencia islámica en Detroit. Cuando buscamos templos islámicos en el área de Detroit, esto fue lo que nos mostró el resultado. Al parecer la presencia de ellos en este lugar es bastante grande. No solamente el templo que les mostramos, pero todos estos puntos. Una contradicción total cuando la narrativa de las cadenas de desinformación en Estados Unidos, incluso después del 9/11, fue en contra de esa religión, pero al parecer hay asentamientos o hay comunidades bien desarrolladas y bien establecidas en esta parte. Vamos a mostrarles lo que nos muestra el Google Earth de este templo. Como pueden ver, esto se ve cerca de Detroit. Vean la parte de adentro del lugar. Más vistas por dentro, la puerta. Antenas con su signo de la luna. Dice la entrada de Wikipedia, la mezquita más antigua Shia en los Estados Unidos. Dice que aunque los registros digan que es 1963, el centro o este edificio abrió en 2005, 4 años después de los atentados. Interesante. No tenemos más pruebas, pero queríamos presentarles con toda esta presentación de Detroit que esta es una ciudad que guarda muchos secretos y se hace muy cuestionable que Estados Unidos mantenga esta ciudad en abandono y que no se hable mucho de que en su mayoría los de raza negra están ahí y no sé si es un asunto de asociarlos a ellos con abandono. Pareciera que ha sido la narrativa de mucho en este país, pero bueno, sé que este tema se puede expandir aún más, pero dejaremos el video por acá. Si tienen algún comentario que le agregue a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.